me gustaría agradecer a todos los que vinieron hoy, tanto al público como a los invitados, a esta mesa que se llama La sombra del futuro, inquietudes tecnopolíticas en la literatura distópica. Este encuentro se da dentro de un doble marco, por un lado de la visita de Margaret Atwood, la escritora canadiense postulada al Premio Nobel de Literatura, la visita a la Argentina, que tuvo una charla con el director Alberto Mangel el lunes y que ayer, miércoles, tuvo una charla con el director también y con su marido, que también es escritor, Graham Gibson. Eso por un lado. Y por otro, esta charla estaría sirviendo de antecedente o de preludio al homenaje que se va a realizar a la escritora argentina Angélica Gorodischer al término de esta mesa. Teniendo en cuenta esto, en este encuentro se van a discutir las distopías en particular. Por un lado, qué es esto del término distopía, también qué es lo que tiene de idiosincrático, qué es lo que tienen las distopías, qué es la diferencia de otras corrientes literarias, y también el tema de la producción, cómo está desarrollando la producción literaria distópica hoy en día. Es por eso que convocamos a 4 panelistas que tienen contacto con esta corriente, así que paso a presentarlos. En primer lugar, Marcelo Burelo, doctor en Letras por la Universidad de Buenos Aires, docente en guión cinematográfico por el INCA, investigador, traductor, escritor y ex becario del Sistema de Intercambio Académico Alemán. Juan Matio, periodista, ganador de la beca de investigación Rodolfo Walsh, brindada por esta institución, para estudiar el aporte de Ricardo Piglia al género negro, coordinador de talleres de lectura y escritor premiado por Casa de las Américas en 2015 por su novela Tres veces luz. Luego, Martín Felipe Castañet, doctor en Letras por la Universidad de La Plata, escritor, traductor, premio a la joven literatura latinoamericana en 2012 por su novela Los cuerpos del verano y autor de Los mantras modernos, publicada este mismo año. Y finalmente, Agustina María Basterrica, licenciada en Artes por la Universidad de Buenos Aires, coordinadora de talleres de lectura y escritora premiada en más de 30 certámenes, entre los que se cuenta el Premio Clarín de Literatura 2017 por su novela Cadáver exquisito, publicada recientemente por Editorial Alfaguara. Terminadas estas presentaciones, cedo la palabra a Marcelo Burelo. Sí, en realidad puedo hablar sin micrófono, ¿prefieren? ¿No? Ah. Porque trabajo en la UBA, estoy acostumbrado a prescindir de todo tipo de tecnología, incluyendo la luz eléctrica. Así que ya uno es nictálope y otras cosas. Bien, ante todo, gracias Kevin por la presentación, gracias por la invitación a este evento. Entiendo que aquí aparezco en calidad de docente o historiador, si ustedes prefieren, de la literatura y no de autor como mis compañeros, así que mis pretensiones son más bien teóricas e históricas, en todo caso taxonómicas, pero no puedo referirme a una producción propia. Sin duda ellos tendrán algo mucho más subjetivo que decir en ese sentido. Quiero hacer solo un pequeño comentario para marcar que es una jornada tristemente ideal para hablar sobre distopía, dado que han sucedido cosas muy desgraciadas en las últimas horas, que dejarán heridas, metafóricamente hablando, y heridos, no metafóricamente hablando, y sin tomar fácil partido por ninguna de las posiciones, lamento profundamente la situación, agradezco que hayan venido de todas maneras, pero bueno, cabría mencionar siquiera ese hecho y no hablar simplemente de cuestiones teóricas. Les decía entonces, voy a hacer un pequeño encuadre histórico, una caracterización genérica, una especie de taxonomía y luego proponer algunas, no sé si decir preocupaciones, pero en todo caso observaciones acerca del futuro del género de la distopía, si es que podemos coincidir que está codificado como género o como subgénero, quizás podemos hablar luego un rato al respecto. Comienzo recordando, hace muy poquito, hace un par de años, se celebró el quincuacentenario, que nadie lo dice así porque es horrible, o sea, 500 años, de Utopía, el libro de Tomás Moro. Hubo muchos jubileos y actos de homenaje, etc.
Y en ese libro ya decía Thomas More en el comienzo, ¿no? Por supuesto que él no inventó el género, ciertamente, del mundo ideal o del mundo mejor, del mundo imaginario. Le dio nombre, en todo caso, de eso es de lo que voy a hablar. Y él ya en la introducción de ese libro, los que lo han leído recordarán que es un relato enmarcado, ficticio, hay una carta que alguien le envía a otra persona, etc. Eso no viene al caso, pero allí se dice que de la obra, que no es nec minus salutaris quam festivus, o sea, no es menos saludable o benéfica, si ustedes quieren, que entretenida o festiva, ¿no? En el sentido de que era una obra que atendía al viejo precepto poético de que hay que entretener al lector, porque si no el lector se aburre y deja de leer, pero también hay que aportarle algo, hay que enseñarle algo, hay que hacerlo pensar de alguna manera, ¿no? Hay que aportarle, por eso se habla siempre en la teoría de la literatura occidental de un prodesse y un delectare, ¿no? Enseñame algo y al mismo tiempo entreteneme un poco. Si solo me entretenés, hay frivolidad, si solo me enseñás, hay pedagogía, ¿sí? Y eso se ha venido más o menos manteniendo en la poética occidental, más o menos, digo, hasta los romanticismos europeos, hacia más o menos el 1800, cuando hubo una reprogramación de las artes y entonces las artes se transformaron en una nueva disciplina mercantil con un precio a pagar y entonces se validó la idea de que haya artes que son simplemente para entretener. La gente puede leer libros que son meramente entretenidos y puede haber otros productos culturales más frívolos, más livianos, y que no tienen que pasar en todo caso por una aduana cultural, ni a un control de censura, ni ningún tipo de instancias como la que existían hasta la temprana modernidad. En general eran figuras eclesiásticas o al servicio de las monarquías que controlaban las materias culturales, ¿no? Entonces hubo un estallido de las artes en pos de la función del entretenimiento. En paralelo a esto, el género utopía, que había comenzado mucho antes, fue recorriendo una serie de giros y transformaciones que quiero referir brevemente. Justamente a partir del libro de Thomas More se empezó a discutir el nombre de ese nuevo formato, ¿no? El nombre de estos relatos que acontecen en mundos imaginarios. Y la primera discusión que surgió, todos los que están en la mesa ya la conocen, pero por las dudas hago una síntesis en general. La primera discusión que surgió es qué significa utopía, ¿no? Si Thomas More había tomado por el del griego o uk, que significa no, o sea, no existe, y topos, espacio, o sea, un espacio imaginario, o sea, en realidad era una que en griego significa bueno. Y ha sido muy señalado, Davis, un gran especialista en utopía, señaló ya a mediados del siglo XX, y de hecho la propia Margaret Atwood usa mucho el concepto de ustopía, para señalar que en realidad toda utopía, por más que se presente como eutopía, ya necesariamente es una distopía, en el sentido de que es una utopía mala, o sea, es un lugar malo, ¿no? El principio del género sería no lugar o lugar imaginario, utopía. Entonces habría dentro de la utopía eutopías, lugares buenos, y distopías, lugares malos. A las distopías en un momento en Inglaterra se les había empezado a llamar cacotopías, del griego kakos, feo, malo. Por suerte no prosperó ese término, porque suena feo, especialmente en castellano. Aunque tenemos palabras, ¿no?, con ese étimo, cacofonía, etc. Pero bueno. Y a los ladrones se le dice caco, de hecho, pero no importa. No quedó cacotopía, pese a, o gracias a Jeremy Bentham. Lo que quedó es el nombre de distopía. En griego tus, el prefijo tus o tis, significa también algo malo o privación de, bueno, etc. Entonces, en un principio hubo utopía y estas utopías eran o eutopías o distopías, ¿sí? Lo que sucede en el siglo XVIII es algo que estudió muy bien un historiador alemán, admirable pensador llamado Reinhard Koselleck, y él habla de una temporalización de la utopía, ¿no? Sucede que las utopías en general no jugaban con el tiempo, acontecían en lugares mejores, incluso a veces quizás un poco peores, pero no se daban muchos indicios temporales, por lo tanto el lector tendía a asumir que eran simultáneas o contemporáneas a la escritura. La isla de utopía en Tomás Moro, no sé, dudé entre qué idioma decirlo y no lo dije ninguno. La utopía de Tomás Moro sería aparentemente contemporánea al momento de la escritura de la utopía de Tomás Moro. No es algo del pasado, no es algo del futuro. Y luego acontecieron muchas utopías de ese tipo. Se empezaron a escribir mundos peores también, pero también aparentemente eran simultáneos, ¿sí? Y sin embargo en el siglo XVIII hubo estos corrimientos que se llaman temporalizaciones de la utopía,
Y entonces empezaron a elaborarse, empezaron a fraguarse mundos imaginarios que estaban en el pasado o que están en el futuro, que estarían en el futuro. Si están en el pasado, ustedes me dirán, bueno, pero un mundo en el pasado es fáctico, la historia es el registro de lo fáctico. Entonces lo que sucede es que en general los escritores empezaron a imaginar pasados alternativos, fingiendo que la historia no había sido tal como fue, que habría pasado algo distinto, es lo que se llama un contrafáctico o una historia alternativa. Por supuesto que uno puede imaginar un pasado ficticio y listo, u otro planeta en el que las cosas son relativamente parecidas al nuestro, y en ese caso estaremos en el terreno de la fantasía y Game of Thrones. Pero en la medida en que uno trata de interpelar a la historia humana fáctica o tal como creemos que fácticamente fue, se maneja dentro de un pasado hipotéticamente probable. Entonces en el siglo XVIII empezó a haber mundos peores y mundos mejores que eran en el pasado o en el futuro. Y allí ya técnicamente, por ponerse un poco más exquisito, uno podría hablar ya no de utopía, sino de ucronía. Ucronos, tiempo imaginario, un tiempo que no existe. Y de nuevo, puede haber una eucronía, un mundo mejor en el pasado o en el futuro. Eucronías en el pasado hay muy pocas en la historia de la literatura, aunque hay, es un género muy abundante igual. Pero sobre todo lo que empieza a abundar son las discronías, ¿sí? Discronías, o sea, mundos que son peores al mundo fáctico del escritor, del autor del texto, y por ende supuestamente del lector hipotético del texto, y estos mundos peores en general van a comenzar a ser depositados en el futuro. En el siglo XVIII lo que se empieza a fraguar sobre todo son utopías eutópicas, o sea, mundos mejores en el futuro. ¿Se entiende? Perdón que es un lío, pero es así. Es una utopía eutópica que es una ucronía eucrónica. Todos me miran como si estuviera loco, pero es una eucronía. No es mi mundo, es mejor, no es mi época, es el futuro. ¿Sí? Creo que ya todos pueden adivinar lo que voy a decir respecto al siglo XIX, sobre todo después de la Revolución Industrial, y sobre todo después de un hito fundacional que es el origen de las especies de Darwin, cuando la humanidad tomó conciencia del catastrofismo natural y de que la humanidad podría desaparecer en el próximo minuto. Perdón si es muy apocalíptico lo que digo, pero es verdad. Parece que es verdad. Entonces empiezan a abundar, como ustedes ya saben, no tanto las eucronías del futuro, sino las discronías del futuro. En el futuro todo va a estar peor. Y allí los autores, según su idiosincrasia y según sus posicionamientos, comenzarán a tomar temporalidades distintas. Algunos trabajarán a muy corto plazo. La discronía más famosa de la historia de la literatura, creo, no sé si coincidimos en eso, que es 1984, George Orwell, se iba a llamar El último hombre de Europa, la estaba escribiendo, ¿sí? En el 48, después de la Segunda Guerra Mundial. La leyenda dice que el editor le dijo que el título era una porquería, muy largo, que no decía nada. No sabemos bien si es cierto o no. La cuestión es que cambió el título al último momento y lo único que hizo fue invertir los números. Le escribió en el 48 y le puso en 1984. Orwell pensaba que eso era algo que de alguna manera metafóricamente ya iba a estar sucediendo, por lo menos en la Unión Soviética, que era algo que casi seguramente hubiera sucedido de haber ganado Hitler la guerra, ¿sí? Y que de todos modos era algo que más o menos pronto iba a suceder. Entonces, el compás temporal es muy estrecho, es un futuro muy cercano, es una discronía de pasado mañana. Después hay otras discronías que son el siglo que viene, ¿sí? Y hay otras que serán a 5 siglos así. Cuanto más uno se aleja en el tiempo, más corre el peligro de que el lector registre que eso guarda un correlato con la humanidad tal como la conocemos, y entonces se corre el peligro de perder interpelación en la realidad y de irse más hacia el terreno del fantasy y de la literatura de imaginación. Si yo escribo una discronía y aclaro en un epígrafe, en momento, en la tapa o en algún paratexto, en un prólogo, que este mundo hipotético sucede dentro de 2000 años, bueno, la verdad es que el lector muy escarmentado no va a estar, porque calcula que va a estar muerto dentro de 2000 años, sus nietos también, no le preocupa demasiado. En general se dice que la humanidad se preocupa por 3 generaciones, o sea, piensa hasta 3 generaciones atrás, mi abuelo, y piensa hasta dentro de 3 generaciones, no sé qué sea, mi bisnieto, no sé. De modo que, bueno, no sé, pero existe ese juego que, bueno, aquí los compañeros de la mesa seguramente han tenido que enfrentar cada uno en los momentos de escritura de sus respectivas obras. Y entonces lo que se registra son los siguientes corrimientos. Fíjense, la utopía, que comenzó siendo eutopía, al final es cada vez más distopía.
se empezaron pensando mundos mejores, la Atlántida de Platón o la utopía de Thomas More, pero después gustó más pensar mundos peores, digamos. Diría muy frívolamente, vendía más el mundo peor que el mundo mejor. En realidad interesaba más leer por qué un mundo sería peor que por qué un mundo sería mejor. Para mundos mejores están las religiones, digamos, ¿no? Entonces, todo lo que era topos, de todas maneras, terminó siendo cronos. Entonces, si prevalecieron las distopías se fueron transformando en discronías. Ya nadie, sobre todo después de Darwin, quiso pensar mundos peores simultáneos al mío, sino mundos peores que se van a dar dentro de unos años. Para jugar con las condiciones de posibilidad hipotéticas, a veces en base a estadísticas, que indican que avanzamos hacia una catástrofe. Lamento decirle que los datos sobran para decirles que avanzamos hacia una catástrofe, de modo que ustedes pueden elegir, pueden entrar a internet y decir, ¿el mundo va a ser un desierto? Sí. ¿El mundo se va a inundar? Sí. ¿Van a caer meteoritos? Sí. ¿Va a haber un virus? Sí. Todo va a pasar, porque estadísticamente ya todo eso pasó. Entonces todo va a poder volver a pasar. Así que, como diría un americano, you name it, ¿no? Elegí cuál catástrofe te gusta, porque alguna catástrofe va a acabar con tu género humano. Entonces, lamentablemente la prevalencia de la discronía en la civilización actual, en la cultura actual, quiero ya ir cerrando con esto para no abusar del tiempo, lo que le ha venido sucediendo es que tuvo mucho éxito porque el ser humano, sobre todo después de las catástrofes que tienen que ver con los campos de exterminio, no con los campos de concentración, quiero ser claro en esto, sino con los campos de exterminio, y con las bombas atómicas y con otra larga serie de cosas que me abstengo de enumerar para no ponernos a llorar ya mismo. Bueno, hemos ido perdiendo progresivamente la fe en el progreso, valga la redundancia, y entonces hay un escepticismo creciente, de modo que la discronía, la distopía, hoy por hoy corre el peligro de escandalizar cada vez menos a su lector, porque el lector que lee este tipo de género cada vez está más advertido de que la catástrofe es inminente, o en todo caso es posible. Incluso hay mucha gente que tiene una visión ya tan negativa de la historia de la humanidad que casi que secretamente desea que la humanidad sea exterminada en algún momento. Y hay autores que han hecho todo un culto de esto y han escrito, no sé, más de 15 o 20 distopías, por ejemplo Jim Ballard, ¿no? Que todos seguramente conocemos bien aquí. Así que yo diría que uno de los peligros por los que está amenazado este formato, este género, no sé cómo llamarlo, yo diría que es un subgénero en todo caso. Bueno, uno de los peligros es el escepticismo creciente, por lo tanto, el cada vez menor escándalo del lector. Y el otro peligro es un peligro que conocemos bien los que nos dedicamos a estudiar la historia de la literatura y que podríamos decir que es el peligro de la parodia. En general lo que sucede en la cultura y sobre todo en la literatura es que cuando un tipo de obra tiene éxito, es fecunda, genera muchos productos inmediatamente que la mimetizan, la copian, entran en diálogo con esa obra. Y los géneros de la utopía y de la distopía o de la ucronía y de la discronía tienen la particularidad, como comencé diciendo, de que no solo quieren entretener al lector, no quieren jugar con la forma literaria, en realidad también quieren escandalizarlo, ¿no? En artes se usa un concepto que es el concepto de lo apotropaico. No se asusten, es muy sencillo. Quiere decir representar algo que es horrible y representarlo de una manera tal que el que lo ve se escandaliza. Se escandaliza y de alguna manera quizás va a hacer algo para evitar que eso suceda. Por ejemplo, el cuadro de las prostitutas de Avignon de Picasso, que todos conocen. Bueno, los jóvenes bohemios no deben ir con prostitutas porque van a contraer sífilis, ¿no? Eso es un típico producto artístico apotropaico. Es algo que no es bello, es espantoso, es tan espantoso que es interesante, ¿sí? Y es interesante porque hay un gran producto técnico de parte del pintor, pero además porque hay una admonición, hay una advertencia. Y las formas utópicas, las formas distópicas tienen una pata puesta en este reclamo que comencé describiendo como el reclamo de la enseñanza, el aporte. Yo diría que pretenden de alguna manera advertir, escandalizar, etc. Y allí el peligro, si el primer peligro, digamos, de la pérdida de fe en la humanidad es un peligro que acecha al lector, este otro peligro, con el que ya concluyo, es un peligro que me parece que acecha más a los autores, en todo caso, que es el peligro de ser demasiado conscientes de que este género ha tenido mucho éxito. Y no solo ha tenido éxito literario, ha tenido éxito audiovisual. Hay muchas, incluso podríamos decir demasiadas películas post-apocalípticas, distópicas, ¿sí? Se han transformado en una especie de subetiqueta de lo que se llama cine de ciencia ficción, que hoy por hoy es cualquier cosa,
es un género con bordes muy difusos, quiero decir, no porque sea malo, sino porque no tiene bordes muy claros, como casi todos los géneros, por otro lado. Entonces, el peligro ahí, para el autor, para los que quieren elaborar nuevas distopías, es que se han elaborado ya demasiadas. Entonces, cuando uno elabora una nueva, en realidad tiene en mente muchas películas, muchas series y muchos buenos libros. Y entonces el peligro es comenzar a dialogar al nivel de la parodia con esos productos anteriores y perder el filo que se necesita para choquear al lector y para sorprenderlo. Entonces, desde esos dos lugares pienso yo que hay peligros para este subgénero. El primer lugar sería el del escepticismo creciente y el segundo lugar sería el de la endocodificación demasiado intensa del género que ya lo ha transformado en una especie de parodia, ¿no? Para que se entienda un ejemplo, y termino con esto, el escritor que se sienta, después lo podemos comentar en todo caso, me parece que el escritor que produce hoy una distopía tiene en mente las posibles catástrofes, sí, claro, pero también tiene en mente 1984 de Orwell y el cuento de la criada y otras cosas como por el estilo. Entonces quizás está siempre zigzagueando entre las preocupaciones por el futuro de la humanidad y cierto respeto por la tradición que se fue incubando en este propio género, ¿no? Y eso me parece que son como los dos peligros dentro de los cuales operaría este formato, del cual el futuro me es desconocido. No sé si la distopía tiene un futuro distópico o discrónico en su haber. El hecho de que se haya transformado en un producto cultural que gusta y que vende, habla muy bien de él, pero también por otro lado muy mal de él en el sentido de que lo amenaza, lo pone en una zona de riesgo. Sabemos que las cosas que fructifican demasiado se agotan muy pronto y entonces hay que buscar nuevas vueltas de tuerca. Nada más, muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Marcelo. Ahora vamos a hacer la palabra a Juan Matio. Muy bien. Hola, ¿se escucha? Sí. Bueno, en principio me gustaría, digamos, advertir, digamos, un detalle que tiene que ver con que yo no soy autor del género, digamos, no trabajo dentro del marco de la ciencia ficción ni el marco de la distopía en particular, ni tampoco vengo, digamos, de la academia, con lo cual eso, digamos, achica mi capacidad de intervención, pero no quiero decir con esto algo malo, digamos, sino simplemente que me restringe a pensar desde una posición muy particular, digamos, que es la del lector. Y cuando pensaba hoy a la mañana en empezar a tomar apuntes para esta charla, bueno, tomé en cuenta, digamos, un poco lo que se dijo recién, que es el contexto, ¿no? Pensar un poco cuáles son las condiciones de esta charla que sucede hoy y no otro día, digamos, ¿no? Y pensé que veníamos hoy a una biblioteca y que la biblioteca en nuestros imaginarios funciona como un recinto cerrado, digamos, que por lo general parece permanecer un poco aislado de lo social, ¿no? Digamos, yo no estoy diciendo, no estoy afirmando, sino estoy diciendo que esa es la representación, ¿no? Ahora bien, entonces, ¿qué hacemos con esto? Me parece que está bueno discutir las condiciones de esta conversación. En mi caso, la condición, digo, no es la misma para todos, en mi caso la condición es el miedo. O sea, vine acá con miedo. No un miedo que traía esta conversación, pero era mi condición hoy. Y me parece entonces que es interesante pensar la distopía en relación a los miedos. Voy a tomar dos ideas, digamos, muy cortitas, y las voy a desarrollar muy poquito, porque tampoco tengo tanto talento para desarrollar ideas. Pero el autor, el teórico Fredric Jameson, dice unas cosas que me parecen que son interesantes para pensar la distopía. En principio dice que es posible afirmar que hay cierta teoría que releva vestigios en los relatos que circulan en una sociedad y que puede percibirlos como la forma en que esa sociedad se mira a sí misma con, dice él, con expectativa o temor. Los relatos entonces que están circulando en una sociedad serían como una especie de resonancia donde habitan fantasías dominantes, ¿sí? que están todo el tiempo, no solamente circulan en la literatura, digamos, la literatura es seguramente uno de los cuerpos más interesantes donde se inscriben, pero no es el único. Y esas fantasías dominantes, digamos, están conectadas a algo que podríamos llamar, o al menos Jameson llama, el inconsciente político. Muy bien. La otra idea que trae Jameson, y que me parece que habría que cruzarla con esta, es que hoy, dice, hoy, en nuestra época, en nuestro tiempo, es más fácil imaginar el fin del mundo que el fin del capitalismo.
una hermosa idea. Hermosa en el sentido de precisa, no de que buena, no la festejo. Ahora bien, digamos, en este sentido, hay un autor llamado Mark Fisher que trabaja sobre esto y llama a esta imposibilidad de pensar asociaciones distintas a las que conocemos, realismo capitalista. ¿Sí? Que no funcionaría igual al realismo socialista, en el sentido de que no estamos hablando de una literatura que trabaja el imaginario del obrero, de la fábrica, de la huelga, sino que es una lógica. Y en esa lógica, pensar mundos con subjetividades diferentes a las que conocemos se torna inocente. Uno habla de la utopía ahora y dice, qué cándido, ¿no? Pensar la utopía en este momento es cándido. Esa es la sensación, el signo que parece marcar la posibilidad de pensar futuros alternativos mejores. La realidad está en que el mundo estadísticamente se va al tacho, ¿no? Y la realidad aparte es una forma que afecta el pensamiento político. La realpolitik es el marco de lo posible. No pensemos por fuera de lo posible. Pensemos dentro del marco del juego que nos están proponiendo, porque salir de ahí es, otra vez, cándido. Entonces me parece que estos dos, el relato de lo que es posible en política y el relato de los mundos que son posibles, no están disociados. La distopía triunfa como relato, esto que recién mencionaba el compañero, digamos, hay cada vez más distopías y menos utopías, porque cada vez hay más dificultades para pensar mundos mejores al que conocemos, no porque el mundo sea cada vez mejor, precisamente, sino porque hay, digamos, primero, bueno, justamente, digamos, la función moral de la literatura es una función que cae, y que entonces nadie se anima, digamos, a introducir ahí contenidos de cómo debería ser el mundo, ¿no? Nadie se pone en esa posición porque queda en Orsay. Pero además porque incluso las funciones pedagógicas estuvieron discutidas en las literaturas de ciertas tradiciones, también están impugnadas, digamos. Entonces la literatura solamente se queda con lo que no es útil. Y entonces, si la literatura se queda con lo que no es útil, pensar mundos mejores a este es una cosa que tal vez sea útil, con lo cual no sería una tarea de literatura. Ahora bien, vamos a tratar de avanzar, digamos, porque si algo tiene, digamos, estos géneros que mencionábamos recién, donde aparecen, por ejemplo, películas catástrofes con enormes dificultades o naturales o sociales, ¿no? Donde la humanidad se encuentra en peligro de extinción real. Digamos que hay un punto que está estandarizado, o por lo general aparece siempre del mismo modo, digamos, es que el mundo se transformó. El mundo ya no es el que conocemos. Ahora, las subjetividades que habitan ese mundo son iguales. Es decir, es muy complicado pensar subjetividades distintas, incluso cuando podemos imaginar momentos históricos distintos, ¿no? ¿Quién iría a trabajar el día después de una invasión zombie? ¿No? Nadie. Bueno, tal vez algunos... Claro, digamos, pero o sea, incluso en un mundo donde ya el comercio es inútil, y el trabajo asalariado es inútil, las subjetividades que pelean por la supervivencia en esas tierras arrasadas son muy parecidas a las que conocemos. O sea, nos cuesta mucho pensar que hay otras subjetividades posibles. O sea, el escenario se vuelve histórico porque se puede periodizar, digamos, se puede decir esto viene después de, pero la subjetividad permanece quieta, digamos. Esto es lo que somos. Y eso me parece que es muy peligroso, digamos. Y eso me parece que es producto del realismo capitalista, ¿no? Como su centro. Muy bien. Ahora, el artículo que Jameson trabaja la idea de revisar los vestigios de los relatos sociales para pensar cómo una comunidad se mira en el futuro, ¿no? Él dice destino, a mí destino me parece una palabra demasiado grande, digamos. Pero que se llama progreso frente a utopía. ¿Se puede imaginar el futuro? Y la respuesta de Jameson es no, no se puede. No se puede, pero la ciencia ficción ayuda a pensar, no el futuro, sino el presente. Lo que estamos pensando, cuando pensamos en escenarios alternativos, es a nosotros mismos.
Es una idea muy básica, pero me parece que está bien pensarla, porque hay una noción o una forma de leer ciencia ficción que le pide que anticipame cosas. Anticipame inventos, anticipame máquinas, anticipame cosas. Y me parece que esa lectura valora en la ciencia ficción, digamos, algo que, bueno, es un poco como jugar a la lotería, digamos. ¿Quién sabe qué va a pasar? Ahora, lo cierto es que en una novela argentina que dice que las conciencias podrían sobrevivir la muerte del cuerpo en una red similar a Internet, nos está ayudando a pensar la muerte. Ahora mismo. No sabemos si eso va a ser así. No importa tanto el valor de anticipación que tiene esa ficción. Lo que importa, digamos, es la posibilidad de pensar ahora mismo qué es la muerte, ¿no? Es vida vivir adentro de una red virtual, digamos. ¿Cómo sería ese territorio? ¿Cómo se puede pensar el aislamiento, ¿no? Y una cosa muy interesante de esa novela, justamente, es la posibilidad de la negatividad. La posibilidad de decir, no, yo quiero morir como los humanos han muerto siempre. Incluso en la posibilidad de sobrevivir. Entonces, ¿qué me interesa del género distópico? Me interesa más que nada, no tanto las dificultades que le plantean a la humanidad, la forma de organizar los estados, o más opresivos o menos opresivos, o causados por una catástrofe natural o por una social. Me interesa más bien, digamos, qué subjetividades percibe. Y en ese sentido, me interesa que cuando hay distopía haya resistencia. Es decir, que haya posibilidad de decir no. Que haya posibilidad de enfrentar lo que sea, digamos, que se está proponiendo en tanto sistema imaginario. Ahora bien, decíamos que Jameson piensa la utopía y diferencia la utopía como género del impulso utópico, dice. Dice que el impulso utópico es la posibilidad de intuir, digamos, como un destello, algunas cosas que pueden o no ser ciertas, pero que nos ayudan a pensar, digamos. Esta reflexión en relación a la muerte que hablábamos recién. El género utópico es un género, como cualquier otro, que tiene unas reglas, un código, hay que respetarlo. A mí me interesa más el impulso utópico o distópico. Me interesa más la posibilidad de una ficción de mostrarnos algunas imágenes que nos permitan pensar nuestro presente. Es decir, la ciencia ficción dispone de eventos metafóricos que no tiene los otros géneros. Y esos eventos metafóricos son su principal fuerza, digamos. Entonces me interesa esa posibilidad, la posibilidad de un autor de mostrarnos algunos eventos, ¿no? Jameson analiza, por ejemplo, la posibilidad de pensar la telepatía como una forma de comunicación posterior a esta subjetividad. Chao. De eso dispone solamente la ciencia ficción. Eso es lo interesante. Muy bien, y para cerrar, digamos, lo mío es muy cortito y menos claro. Pensar, digamos, que desde la lectura que hacemos acompañados por Jameson, el peor futuro posible, porque el peor que yo me puedo imaginar, es un futuro idéntico a este, donde las subjetividades han permanecido igual, ¿no? O sea, la carretera de Cormac McCarthy es aterradora, porque incluso en ese mundo donde ya no queda nada, lo único que ha pasado es que se ha profundizado la lógica subjetiva de quienes estamos en el mundo. Sabemos que eso sí nos lleva al tacho más que las inundaciones y los mundos desérticos. Eso nada más. Bueno, agradecemos a Juan y vamos a hacer la palabra a Martín Castañet. ¿Qué tal? Buenas tardes a todos. Yo también voy a comenzar con una aclaración. No soy doctor en letras, soy casi doctor porque defiendo mi tesis mañana. O sea, estoy literalmente en el borde mismo. Siempre y cuando, bueno, estaba esto del paro sí, paro no, así que estaba tenso antes de venir acá. Pero esto lo señalo no solo para no ser un impostor, sino también porque, bueno, efectivamente yo acá estoy en un doble lugar, tanto como autor como investigador. Mi tesis de doctorado es sobre la editorial Minotauro,
que por otra parte es la editorial en la que Angélica Gorodischer publicó no solo su obra maestra, a mi entender, que es Calpe Imperial, sino también su primer libro, que es Opus 2, que de hecho los traje en la mochila y me olvidé de sacarlos. Y bueno, y esto de poder de alguna manera estar de los dos lados, a mí me reconforta, a mí me agrada, como Jano Bifronte, bueno, que era el dios de las puertas y tenía las llaves. Bueno, yo no tengo las llaves que explican nada, pero al menos me permite, digamos, no quedarme en ninguno de los dos lados y estar con un pie en ambos lados, que es al menos a mí lo que más me agrada. Me gusta entonces que me hayan invitado. Me parece absolutamente necesario el homenaje que se le está haciendo a Angélica. Creo que la posibilidad de estar acá presente, era imposible que me negara a participar de un homenaje a Angélica. Lo único que tengo para decir, casi mordiendo la mano que me da de comer, en este caso de los que me invitan, más allá de precisamente estar muy muy contento de que la hayan invitado a Angélica para este homenaje, yo corregiría una denominación que hicieron en las redes cuando hablaban de Angélica como referente de la distopía. No me parece exactamente que sea así. Acá, por favor, no me echen de la mesa por la mínima crítica, pero bueno, me parece que es necesario poner esos matices. Y precisamente el eje de lo que voy a hablar ahora tiene que ver con el término distopía y cómo yo siento que en algunos aspectos está mal usado. Y en el caso de Angélica me parece que efectivamente ella trasciende mucho más que la distopía. Y ahora voy a señalar por qué. Hace muy poquito, hace un par de días, un periodista de divulgación científica, Federico Cucso, señalaba cómo había determinados autores que se apartaban del término distopía porque no querían ser catalogados como ciencia ficción, ¿no? Por esta casi costumbre bastante discutible, la podríamos discutir, de por qué durante tanto tiempo se consideró y bueno, se sigue considerando a todo el género utópico en todas sus variantes, como decía Marcelo, dentro como un subgénero posible de la ciencia ficción. Eso es algo que podríamos discutir en otra oportunidad, pero sí que esa frase me quedé pensando, yo me quedé pensando si, por ejemplo, yo en lo particular con respecto a mi obra, yo no me siento confortable con catalogarla como distópica, quizás por eso lo mismo miro en la obra de Angélica. Para empezar, siento muchas veces que pasa este equívoco, que es, si es, digamos, dar vuelta, lo que decía Federico Cucso, esto de que no voy a decir que es distopía porque no quiero hacer ciencia ficción, lo podemos dar vuelta y lo que queda es este equívoco de si es ciencia ficción, entonces es distopía. ¿Qué es lo que siento que está pasando actualmente? Y bueno, y tiene que ver por la presencia de de muchas obras del género. Pero entonces, ¿qué es para mí la distopía? Bueno, la distopía para mí es el peor de los mundos posibles. Y no tan solo un mundo posible negativo. Creo que, digamos, esto como... Yo acá lo que estoy haciendo es dar vuelta, digamos, esta categoría de Leibniz, ¿no? Del mejor de los mundos posibles, pero al revés. Me parece que para que efectivamente sea una distopía, tiene que apuntar a lo peor. Porque si no, lo que termina sucediendo es que cualquier mundo posible se termina transformando en una distopía. Simplemente, bueno, el mundo es un mundo posible a este, es un mundo paralelo a este. Por ejemplo, Juan, a quien agradezco por mencionar mi libro. Entonces, bueno, si pasa esto, si es un mundo posible donde pasa esto que a mí no me convence, que me desagrada, entonces eso significa que es distopía. Y a mí no me parece que sea así. Me parece que ese es un equívoco importante.
y que gran parte de las obras que llaman distópicas en realidad no cumplen con ese requerimiento que yo le exijo a la distopía, que es realmente apuntar a lo peor. Y bueno, en realidad, digamos, yo no voy a hacer una historia del género porque podríamos ir realmente lejos, y ni hablar de si hablamos de literatura religiosa, pero claramente las distopías nacen como una contracara de las utopías del siglo XVIII, ¿no? Como bien decía Marcelo, ¿no? Después de cierta época, digamos, ligada al iluminismo, bueno, a San Simón, eventualmente se llega, ¿no?, al siglo XIX, donde se empiezan a discutir, digamos, estas ideas, ¿no?, sobre la sociedad, y entramos como un tren directo a Auschwitz, a los totalitarismos del siglo XX. Entonces nosotros acá podemos mencionar, bueno, por supuesto 1984, ¿no?, pero también Nosotros, del ruso Eugene Zamyativ, gracias. Después, bueno, entonces decíamos 1984, después pensamos, por ejemplo, Rebelión en la Granja. ¿Rebelión en la Granja es una distopía? A mí me parece una alegoría, no una distopía, pero acá entra precisamente, ese es el peor de los mundos posibles, es el que sucede en una granja. Después, ¿cuál otro dentro de estos clásicos? Fahrenheit 451. Ahí digo, sí, definitivamente es una distopía, un mundo donde los libros están prohibidos. Ya está. Bueno, eventualmente, ¿qué es lo que pasa? Lo que señalaba Juan, ya no creemos en las utopías. De alguna manera es de crédulo. En los 60 hay una especie de resurgimiento quizás de retomar esta tradición utópica, pero bueno, que dura lo que dura las ilusiones de esa época. Pero si hay algo en lo que sí creemos definitivamente es en las distopías. Creemos muchas veces vivir en ese peor de los mundos posibles. Y vale la pena preguntarse, ¿realmente es ese mundo en el que estamos viviendo, digamos, este peor de los mundos posibles? ¿Es este? No es una pregunta retórica. Digo, que cada uno piense, digamos, cuál es su verdad. Hay algo de lo que sí estoy seguro, que es que más allá de la respuesta que cada uno le pueda dar a esto, o que, por ejemplo, que Jameson le pueda dar a esa pregunta con esa hermosa frase sobre el fin del mundo y el fin del capitalismo, sí, hay algo que estoy seguro, que es que en la ficción contemporánea se llama distopía a cualquier mundo alternativo. Se lo llama distopía, digamos, en desmedro de sus complejidades. Acá me gustaría citar, por ejemplo, a un cuento extraño y maravilloso de una autora norteamericana que se llama Octavia Butler, un cuento que se llama Hijo de Sangre, en el que los seres humanos están en otro planeta, viven en una especie de reserva, nosotros diríamos como una reserva ecológica, y están dentro del marco de esta reserva, pueden vivir, digamos, bien, pueden vivir, digamos, sin miedo, prácticamente, porque la raza, digamos, que los protege, la raza dominante de ese planeta, para procrear los necesita de alguna manera inyectarlos para que se transformen, para que uno de los seres humanos pueda cargar con sus hijos, ¿no?, los hijos de esta raza. Entonces, lo que trata el cuento es sobre la relación entre un chiquito de esta familia humana en este planeta y la relación que tiene con este ser de esta raza dominante, que los dos saben que él va a terminar de alguna manera siendo embarazado por ella. Y acá entonces entra la pregunta, bueno, ¿es este un peor de los mundos posibles? Octavia Butler, en un comentario a su cuento, decía, bueno, yo imaginé este cuento como una forma de trabajar el pagar el alquiler, ¿no? ¿Cómo se puede pagar el alquiler en otro planeta? Entonces, de vuelta acá yo no tengo, en este caso, una respuesta. No sé si Hijo de Sangre es una distopía. Realmente
con tal de poder vivir en otro planeta. En el cuento no recuerdo si lo aclaran, pero imaginemos que la Tierra quedó devastada, ¿no? Y esa es la razón por la cual el ser humano tuvo que ir a ese planeta. Ese precio al que el protagonista accede voluntariamente, y una de las cosas que precisamente discute el cuento es cuán voluntariamente puede ser, ¿no? Bueno, pero esa es la gracia, esa complejidad. ¿Realmente entonces lo podemos calificar de distopía? Yo no tengo una respuesta, pero sí hay algo que encuentro que es la ambivalencia. Creo que faltan, en ese sentido, más mundos y menos distopías. Hay algunos lugares, yo creo que acá en ese sentido tenemos que aprender de nuestra maestra, y cuando digo nuestra me refiero a la maestra de Angélica, la maestra de... Bueno, de Angélica ya estaba escribiendo, así que no tanto, pero ahí bordeando, pero sí de Atwood, mía, que es Ursula Le Guin. Ursula Le Guin, que yo le besaría los pies. Escribió un excelentísimo libro, creo que en el 74, que se llama Los Desposeídos, también publicado por Minotauro. Y el subtítulo es muy significativo porque es una utopía ambigua. Y lo que cuenta es la historia de un planeta y su luna, una luna completamente habitable, donde se creó una colonia anarquista. De las ideas de Marx y de Bakunin y de todo lo que pasó en el siglo XIX, a comienzos del XX, en vez de quedarnos simplemente con Rusia y con los levantamientos en X país tercermundista y los golpes militares, además de eso, efectivamente, los que realmente estaban convencidos en esta idea anarquista se pudieran ir a la luna y vivir y cultivar el suelo de forma dura, pero creando una civilización ahí, ¿no? Entonces, precisamente lo que trata esta obra, Los Desposeídos, es cuando uno de estos anarquistas, ¿no?, de esta luna, vuelve al planeta. Entonces lo que tiene que hacer es confrontar la supuesta utopía en la que él vivió con la distopía que le vendieron, que es el planeta Tierra que digamos que sus antepasados habían dejado. Y que, por supuesto, ¿qué es lo que termina aprendiendo ahí? Que no es tan fácil, no es tan simple. ¿Por qué? Porque hay aspectos, ¿no?, de esa utopía, supuestamente, en esta luna, que realmente terminaban siendo exactamente lo contrario, porque terminaban atacando la iniciativa, mientras que en la supuesta distopía de este planeta, símil planeta Tierra, pasaba exactamente lo contrario y había determinadas oportunidades que en esa luna se habían perdido. Entonces, en ese subtítulo, una utopía ambigua, creo que yace algo de lo que todos deberíamos aprender. Y que mínimo me parece que lo que tiene que haber es que haya participación del lector. Y en esto pongo un ejemplo que es El Círculo de Dave Eggers, que fue hace poco adaptado en una película bastante mediocre con Tom Hanks. En lo que la distopía que él trabaja es una distopía donde Google efectivamente tenga todo, o una compañía similar a Google efectivamente tenga todo el poder. ¿Y por qué la señalo y por qué me parece ambigua? Porque el narrador, en realidad, es un narrador en tercera, pero está focalizado, está totalmente convencido, ¿no?, de los beneficios de que una empresa como Google, ¿no?, que todos nosotros usamos, o prácticamente todos usamos, crezca cada vez más y más. Y digamos, yo si no lo pienso demasiado, por un lado pienso sí, la verdad es que yo estoy muy conforme con todo lo que uso de Google, ¿no? Entonces, de alguna manera, está escrito como si fuera una utopía, digamos. Porque en un momento dice, imaginen una comunidad tipo San Francisco, ¿no? En esa comunidad hay enchufes por todos lados, ¿no? Esa es una posible definición de utopía, ¿no? Donde todos podamos conectar todo lo que queramos. No hay basura en la calle porque todo se recicla, todo es transparente, uno puede ver las cuentas de los políticos, puede ver incluso todos los mails, digamos, es el open government. Entonces, de alguna manera, ese estilo de
vida, ¿no? Digital, Silicon Valley, ¿no? Es como, está planteado como una utopía. Y al mismo tiempo lo que hace el autor es meter por qué, en su opinión, termina siendo una distopía. Pero entonces el lector, gracias a la ambigüedad que provoca un narrador convencido de su utopía, el lector la puede leer como quiere. La puede leer como lo que propone el personaje en el que está focalizada la narración, o lo puede proponer, o lo puede leer más como uno siente que lo está proponiendo el autor, quizás, no sé, eso ya es más discutible si es él el que lo está proponiendo. Ahora bien, creo que esto lleva a lo que estoy discutiendo acá, es la idea de bien y mal, ¿no? Utopía, distopía, ¿no? Hay algo que al fin y al cabo no estamos debatiendo, que es ¿por qué? ¿Qué es esto de bueno y malo? Digamos, estamos usando términos griegos que efectivamente la palabra para bueno era la misma palabra que para lindo, ¿no? O sea, ¿qué es esto de un mundo bueno o malo? Digamos, ¿cuál es el límite? Digamos, ¿qué límite le está poniendo a nuestra imaginación plantear mundos como malos o mundos como buenos? Yo acá, en lo personal, me inspiro más en gente como Hayao Miyazaki, el director japonés de Estudio Ghibli, donde realmente todo lo bueno y lo malo está completamente mezclado. Entonces, yo a lo que diría con respecto a la distopía es, ojo a la moda de sumarnos a que todo sea una distopía simplemente porque sea un mundo posible donde, como en cualquier mundo, va a haber problemas, porque empezar, porque si no, no habría narración posible. Pero sí le diría, sí, disculpen la redundancia, le diría sí a distopías que fueran efectivamente terribles, que sean distopías devastadoras, como por ejemplo Plop, de Rafael Pinedo, ¿no? Donde nosotros realmente sentimos que el autor fue a la base misma de nuestros miedos, para citar la palabra que también había elegido Juan. Lugares donde hoy sí prevalece la distopía, por ejemplo en la literatura jóvenes adultos, la literatura young adult. Y yo lo entiendo, por ejemplo en Hunger Games, ¿no? Yo entiendo que ahí prevalezca, porque ¿qué joven no querría, dentro de la salvedad de la imaginación, de la seguridad de la imaginación, formar parte de una distopía? Digamos, tener un propósito en esta vida. Creo que parte de las utopías, ya no podemos creer en las utopías porque ya nos resulta creer en un auténtico compromiso, ¿no? En que uno puede dar la vida por algo. Pero siempre hay formas en los que realmente se puede crear una distopía completa, una distopía donde realmente sea el peor de los mundos posibles, que es la distopía, la buena distopía, diría yo, si no incurriera en una contradicción fragante, que es la que tiene la función de iluminar las distopías silenciadas. Entonces, y esto, por ejemplo, se me ocurrió una pregunta, y con esto ya termino porque ya llego a mi tiempo. Yo pienso, ¿es una distopía la Nueva York de los años 20? No. El primer pensamiento es, no, la verdad se bailaba bastante bien, ¿no? La música era muy buena, los tragos se veían bastante ricos, al menos en las películas. Pero si yo cambio la pregunta y digo, ¿es una distopía la Nueva York de los años 20 para un negro? Y ahí cambia la cuestión. Porque, bueno, es en quién nos estamos situando. Claro, digamos, lo que puede ser una utopía o incluso un mundo, no digamos una utopía, pero es un mundo confortable, un mundo seguro, quizás hay un otro que uno no está teniendo en cuenta para que es exactamente ese mismo mundo sea exactamente lo contrario. Y si nosotros pensamos en, no sé, la democracia griega, ¿no? Ateniense, ática del siglo V a.C., ¿no? Bueno, pero es muy diferente, digamos, eso era para los que eran ciudadanos, varones, con propiedad, etc., ¿no? ¿Qué pasa para los esclavos, que eran la base de esa sociedad?
Bueno, y es lo que pasa, lo que yo siento que es lo que pasa, que, bueno, al fin y al cabo, en la obra de Atwood, ¿no? Que es en cual esta mesa forma parte. Que es, bueno, algo que, bueno, nosotros los varones estamos viendo este año a partir de todo lo que está ocurriendo con el Yo También y, bueno, esto de personaje del año en la revista Time, por las denuncias contra Harvey Weinstein, ¿no? Acá en Argentina, por supuesto, el Ni Una Menos, ¿no? Que es, paren, bueno, quizás hay algo que yo no estaba viendo, ¿no? Y sí, bueno, es la verdad, ¿no? Yo hace un par de años yo no hubiera pensado que esto era una distopía, que este mundo en el que vivo es una distopía. Y después leo El Cuento de la Criada, o leo las denuncias, ¿no? El aluvión de denuncias, ¿no? Que generó ese caso, y digo, bueno, quizás sí, estaba viendo una distopía y simplemente, digamos, estaba del otro lado. Bueno, ahí terminó. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Martín. Ahora sí, cedemos la palabra a Agustina. Bueno. María Basterrica. Buenas tardes, muchas gracias por la invitación, para mí es un privilegio. Y no voy a empezar con una aclaración, voy a empezar con un epígrafe o una cita de Augusto Roa Bastos, que dice así, pero antes quiero decir que voy a usar la palabra utopía y distopía para simplificar, ¿no? La utopía, los proyectos soñadores siguen siendo parte importante de la condición humana, de la voluntad. Pues si no hubiera ese estímulo, sería muy poco lo que quedaría por hacer. Si pensamos una utopía como un futuro deseable, lejano pero alcanzable, debemos pensar una distopía como un futuro indeseable, también lejano pero posible. Tal como expresa Roa Bastos, el pensamiento utópico, y creo que también su contracara, la distopía, han sido siempre el núcleo desencadenante y orientador de los grandes movimientos sociales. Atendiendo a su carácter constitutivo y orientador, las utopías son modelos generadores de acción. Es interesante porque las distopías podrían cumplir con la misma función, acción a favor del modelo ideal y acción en contra del modelo siniestro. Roa Bastos, sin temor ante la aparente contradicción, gustaba referirse a las utopías concretas en la medida en que las planteaba como realizables. Las distopías, según mi perspectiva, también pueden ser concretas. Chad Walsh afirma en su libro De la utopía a la pesadilla que el hombre siempre soñó con una sociedad perfecta, porque el hombre es un animal con imaginación y siempre intentó trascenderse a él y a la naturaleza por medio de un futuro mejor. O, citándolo a Galeano, de su libro Las palabras andantes, dice así: ella está en el horizonte, me acerco 2 pasos, ella se aleja 2 pasos, camino 10 pasos y el horizonte se corre 10 pasos más allá. Por mucho que yo camine, nunca la alcanzaré. ¿Para qué sirve una utopía? Para eso sirve, para caminar. He leído algunos clásicos distópicos que nombraron hoy y escribí 2 novelas que se pueden considerar del género distópico. Vos después me dirás si sí o no. Una es Matar a la niña y más recientemente Cadáver exquisito, que creo que por eso estoy hoy acá sentada acá. Escribir 2 novelas distópicas, vale la pena enfatizarlo, no me convierte en una experta en el tema. Sin embargo, no ser experta me permite moverme con comodidad en la exploración de algunas facetas de la distopía y su función. Y de modo meramente conjetural, digo que para mí las distopías funcionan de alerta temprana, como decías, de crítica poderosa de la realidad, de pensamiento disyuntivo, de llamado a una imaginación alternativa de los hechos históricos y, como expresa Roa Bastos, de apelación a la acción. Y esta mesa, por otra parte, posibilita realizar una selección particular dentro de las distopías posibles.
La invitación permite focalizarse en las distopías totalitarias y sobre los diferentes tipos de violencia, como la pérdida de la individualidad, el peligro del pensamiento propio, la misoginia, la discriminación, la eterna vigilancia y el miedo del que hablaba Juan justamente hoy. Muchas novelas distópicas representan varias formas de disciplinamiento ejercida por los gobiernos y grupos con poder sobre los cuerpos y las mentes de los sujetos. Para los que no conocen el argumento del cuento de la criada, se los resumo. En un mundo donde la élite política, regida por los comandantes, dispone de las pocas mujeres fértiles para fecundarlas, en rituales perfectamente orquestados por las esposas, las criadas, que son estas mujeres, cito, son una deshonra y una necesidad. Y existen centros dirigidos por las tías, donde destruyen la conciencia individual de estas mujeres, donde las despojan de todo, incluso del nombre. El cuento de la criada está dedicado a Mary Webster, una mujer que fue acusada de brujería y fue mal colgada, por ende estuvo toda la noche viva sufriendo. Esta mujer existió. O sea que colgaron a una supuesta hereje y descolgaron a una leyenda, Have Hanged Mary, o sea, María medio ahorcada. Y es a lo largo de las páginas del cuento de la criada que descubrimos que la protagonista, la criada de Fred, que se llama así porque pertenece a Fred, su comandante, es una mujer que sigue viva pese a todo. La quieren anular, romper, convertir en un recipiente sumiso. Sin embargo, nadie puede impedirnos pensar. El pensamiento y su narración es la vía de escape para el ahorcamiento cotidiano. De modo que, en un siglo XXI, donde la heteronorma enquistada, la misoginia y la violencia de género alienante siguen vigentes, el cuento de la criada es un notable tratado sobre la necesidad de seguir luchando por nuestros derechos. O sea, como decía Galeano, seguir caminando. Las distopías suelen surgir por experiencias propias de los autores. Huxley trabajó en una planta química en Inglaterra y a raíz de esa experiencia escribió Un mundo feliz. Samiatin predijo lo que podría ocurrir en la Unión Soviética con su nosotros. Orwell concibió 1984, después de presenciar las atrocidades de Stalin. Y Atwood escribió El cuento de la criada después de vivir en Berlín Occidental, donde experimentó, según sus palabras, la cautela, la sensación de ser objeto de espionaje, los silencios y los cambios de tema. En mi novela, Matar a la niña, se me ocurrió porque tuvo que ver con la experiencia nefasta que viví en el colegio de monjas, casualmente alemanas, y pudiendo ser un lugar, la verdad, de verdadera armonía, fue un infierno. Y en relación a esta novela específica, quería recomendarles, que vos ya lo nombraste, al escritor argentino Rafael Pinedo, ¿sí? No sé si lo conocen, pero les pido que lo lean. Lamentablemente murió muy joven, y él escribió 4 textos, que no sé si los consideras a todos distopías, pero los nombro, son Plop, Frío, Subte y Laberinto. A mí el que más me interesó fue Frío, y lo traigo a colación porque tiene que ver con mi novela Matar a la niña, y habla de una mujer subyugada por la religión que narra su proceso de transformación en medio de una helada, de un frío tan atroz que no puede llorar porque se le congelan los lagrimales. Y después escribí la novela distópica, o no, Cadáver exquisito, que es esta que está acá, la traje, recientemente publicada, que nació como consecuencia de las largas veladas en el restaurante de mi hermano, Gonzalo Basterrica, que es chef y que de hecho le dediqué la novela. Gonzalo trabaja con comida orgánica, pero sobre todo es un estudioso de la alimentación consciente y es un integrante de lo que se llama el movimiento Slow Food acá en Argentina, que es lo contrario al fast food. Y a través de su cocina y su búsqueda, uno logra entender la diferencia entre lo que es comer y alimentarse, y entiende que la alimentación te puede curar o enfermar y que realmente somos lo que comemos. O sea, podemos comer una caja de bulones, una pizza o inclusive verduras hervidas y nada de eso nos va a alimentar. Y gracias a mis lecturas sobre el tema, fui cambiando gradualmente de alimentación y dejé de comer carne.
Y cuando lo hice se me corrió un velo y desnaturalicé su consumo. Entonces para mí ahora un pedazo de carne es efectivamente un cadáver. Y cuando estaba pasando por una carnicería lo que vi fueron cadáveres de animales colgando y dije, bueno, ¿por qué no puede haber cadáveres de humanos? Pues somos animales, ¿no? Y somos carne. Y ahí fue como surgió la novela. Y el argumento, se los resumo, es que hay un virus que afecta a los animales, los vuelve incomibles y se legitima el canibalismo. O sea, se empiezan a faenar humanos en frigoríficos y creo que esto puede ser uno de los peores mundos posibles. No sé si estás de acuerdo. Y el protagonista trabaja como mano derecha en un frigorífico y recibe de regalo una hembra para que faene o críe, haga un asado, lo que quiera. O sea que él tiene una mujer desnuda en su galpón. En cuanto a la estructura, no me interesó hablar solo sobre el canibalismo. Fui construyendo ese mundo que se puede ubicar en un futuro cercano o sea, dentro de las 3 generaciones de las que vos hablabas, o en una realidad paralela, y lo fui articulando con lo que le pasa al protagonista con esta hembra. Y cuando estaba terminando de escribir la novela, descubrí a Atwood por mi novio que me dijo, tenemos que ver esta serie, El cuento de la criada, y me compré el libro, apenas salió, publicado acá en Argentina en el 2017, y me fanaticé y empecé a leer entrevistas y fue muy curioso porque descubrí que teníamos puntos en común en lo referido a cómo trabajábamos las distopías. Ella realizó una profunda investigación sobre hechos que le sucedieron a un montón de mujeres y creó una posibilidad. De hecho, lo dijo el lunes en la biblioteca y voy a leer lo que dijo. Lo más llamativo es que pese a su aparente crueldad, no incluyó nada que los seres humanos no hayan hecho alguna vez. Pasan cosas terribles, pero que yo no inventé. Bueno, yo hice lo mismo. O sea que otro pilar en la estructura de la novela fue la investigación. Para Cadáver Exquisito investigué obsesivamente sobre el funcionamiento de los frigoríficos, las curtiembres, laboratorios, y no inventé nada. Trasladé lo que le hacemos hoy, ahora, en este instante a los animales, y lo adapté y nos ubiqué a nosotros como ganado. Creo que el cuento de la criada moviliza tanto porque sabemos que no es un absurdo. Entendemos que es algo que está pasando a escalas menores, en algunos países a escalas mayores, pero que puede suceder a escala universal y afectarnos a todos. El hecho de que Trump haya ganado las elecciones de Estados Unidos siendo un misógino declarado hace que el cuento de la criada no nos resulte tan descabellado. Y Atwood dijo el lunes, justamente referido a esto, la novela habla del tipo de totalitarismo que podría darse en los Estados Unidos si cierta gente tuviera poder. Bueno, ahora lo tienen. El hecho de que hoy nos canibalicemos los unos a los otros de manera simbólica hace que Cadáver Exquisito no parezca un imposible. Creo firmemente que en nuestra sociedad nos comemos los unos a los otros. Los planos en los cuales nos fagocitamos son múltiples y tienen distintos grados. La trata de personas, la guerra, el trabajo precarizado, la esclavitud moderna, la pobreza, la violencia de género, como algunos ejemplos máximos y de mayor violencia. La objetivación del otro, la despersonalización, hace que lo corramos de un lugar humano, de par, y lo ubiquemos en un lugar en el cual lo podemos violentar, matar, discriminar, lastimar, estereotipar. Porque no entendemos que el otro tiene tantas complejidades como cada uno de nosotros, que ese otro está atravesado por una realidad, un contexto de oportunidades o la falta de ellas. Un ejemplo concreto, cuando permitimos que una nena de 12 años se prostituya, habla de que hay una parte de la sociedad indiferente a esa situación que realmente no le interesa y otra parte que lo valida porque se beneficia. Y en el medio está esa nena siendo consumida por todos. Nos comemos los unos a los otros porque de manera general no somos solidarios, no nos hermanamos con el otro, que siempre resulta una amenaza o alguien a quien ignorar. Como dice la filósofa argentina Mónica Gragnolini en su libro Extraños Animales, somos devoradores de la otredad. Y hacemos lo mismo con otros seres vivos. Pienso en el modo soberbio en que nos hemos construido como humanos, depredando al resto de lo viviente. Creemos que el resto del mundo naturalmente está obligado a nuestras necesidades, a satisfacerlas.
Puede sonar exagerado, seguramente, pero desde mi perspectiva, cuando comemos un sanguchito de jamón y queso en un cumpleaños infantil, un sanguchito que parece tan inocente, nos estamos comiendo un pedazo de un animal que fue criado en condiciones espantosas y que sufrió cuando lo mataron. Aquí también vemos cómo ocultan las palabras, porque a nadie se le ocurre decir sanguchito de pedazo de cerdo carneado. Como afirma Adolfo Chaparro en su obra Pensar caníbal, sobre el plato ya no hay un ser singular, sino una ración de proteínas. La palabra jamón nos ayuda a hacer esa decisión, a poner una distancia y a naturalizar al punto el jamón como algo separado de un ser sintiente y sufriente. Y eso se lo hacemos a otros humanos. Al estereotiparlos, objetivarlos o ignorarlos, en definitiva, al no reconocerlos como pares, podemos dejar que se mueran de hambre, que vivan en la calle, podemos lastimarlos. Dicho lo cual, quiero aclarar que no estoy en una cruzada para convertir carnívoros en vegetarianos. Mi hermano leyó la novela y me dijo, me conmovió muchísimo, pero voy a seguir haciendo el asado de los domingos. Y yo le sigo hablando y lo sigo queriendo. Creo de nuevo que cada uno tiene su contexto, sus medios y sus posibilidades. La novela surgió como una respuesta a una pregunta. ¿Qué pasaría si nos comiéramos de manera literal? Creo, sin embargo, que es tan fuerte este tabú que nos interpela, nos obliga a ubicarnos en un lugar de mínima reflexión, que se conecta con lo que le hacemos a los animales, de un lugar más profundo. Es un punto que nos espeja y nos lleva a pensar en lo que nos hacemos los unos a los otros. Volviendo a Bastos, para hacerlo circular, creo que las distopías pueden generar conciencia crítica como base para la transformación social. En esa línea me gustaría pensar que Cadáver Exquisito interpele, movilice, pensar el presente, como decía Juan, y genere opciones para seguir caminando. Gracias. Bueno, agradecemos a los 4 invitados y ahora nos quedan, ya les digo cuánto, sí, nos quedan 10 minutos para una ronda de preguntas en caso de que alguien tenga alguna. Este es el momento. Bien, voy a empezar yo. Te quería preguntar, Martín, más que nada vos, porque sos el que nombró los Juegos del Hambre. ¿Por qué crees que cambió en 2006, creo que fue, que cambió todo en el mercado, que se empezó a vender más todo lo que son las distopías con los Juegos del Hambre justamente, y desplazó a otras novelas como venían siendo las novelas de vampiros y esas cosas? ¿Por qué de pronto tuvo un auge eso? Es una pregunta que me requeriría pensar más tiempo que el que tengo ahora. Pero me parece que para empezar que lo que está tematizando los Juegos del Hambre es la televisión. Creo que si nosotros definimos la literatura juvenil no como donde los jóvenes son protagonistas, sino lo que les interesa leer a los jóvenes, me parece que lo que está trabajando Hunger Games realmente es el hecho de que la violencia es televisada, el hecho de que se puede transmitir una experiencia que es completamente limítrofe, una experiencia total en tanto significa la vida o la muerte. Creo que de ahí nace esta preeminencia, ¿no?, frente a otros discursos como el meramente romántico, digamos, aunque bien podríamos pensar, por ejemplo, con Crepúsculos, ¿por qué vampiros?, ¿no? ¿Por qué vampiros? Bueno, y ahora zombies son los monstruos de la época. Pero me parece que lo que hizo Hunger Games es lograr tematizar la transmisión, digamos, la televisación, da lo mismo si es por televisión o si es por internet, ¿no?, pero de experiencias límites
que es lo que ahora, digamos, ya todos estamos viviendo gracias a, digamos, a los aparatos que tenemos, y que eventualmente lo que termina causando, a lo que hablaba Marcelo, es este efecto reflejo, ¿no? Lo que termina siendo una moda, ¿no? Que es que cuando algo le va bien, entonces se empieza a copiar. ¿Por qué se empezó a copiar ese y no otros? Ahí la verdad debería seguirlo pensando, pero me parece que hay algo que tiene que ver con la violencia. Las distopías, y precisamente, bueno, a partir de lo que decía Agustina, si hay algo que realmente logran trabajar es el hecho de la violencia, y sobre todo la violencia legalizada, la violencia institucionalizada. Deberíamos pensar, bueno, cuál es la violencia de nuestras instituciones. Bueno, ¿alguna otra pregunta? Pues, no soy para nada experta, así que van a hablar ellos, pero lo único que te puedo decir es que el cuento de la criada tiene una calidad impresionante, así que sí, ahí tenés un ejemplo de calidad y distopía. Bueno, Agustina es el ejemplo de... Creo que lo que habría que separar es Argentina del resto del mundo, o el resto del mundo, ¿no? Digo, que es el resto del mundo, ¿no? Pero sí en este caso, fuertes industrias editoriales como Estados Unidos, en que nuestro aproximamiento al género es totalmente diferente, porque hay algo que ellos tienen y que por suerte nosotros no, nosotros que seguimos más la corriente francesa, que tienen algo que es la literary fiction, ¿no? La ficción literaria, que la oponen a la literatura de género. Entonces, si uno es de género, no puede ser literario. Es así de sencillo. Y la verdad que en Argentina eso nunca pasó desde nuestros orígenes, ligados a las crónicas de Indias en adelante. El fantástico, en todas sus variantes, incluyendo la ciencia ficción, es parte de nuestra literatura principal. Nunca, en ese sentido, creo que hay más problemas con el término ciencia ficción, ¿no? La etiqueta ciencia ficción, con que sea de ciencia ficción. Digamos, la biblioteca de Babel, en ese sentido, también es ciencia ficción. Y la invención de Morel, ¿no? Y podemos seguir, pero con el fantástico, y sería exactamente lo mismo. En otros países serían literatura de género, ¿no? Ligados a un gueto, y en Argentina es nuestro mainstream. Y el caso de Agustina es bastante claro. Recibió, hoy en día es el único premio que le dicen a cualquier persona, decimos un premio literario importante, dicen el premio Clarín, porque los otros que había se descontinuaron, se desfinanciaron, etc. Y le están dando el premio, una distopía. Y me parece que en ese sentido no es nuevo, no es como cuando no se le dieron el Nobel a Dylan, ¿no? Que es una revolución, sino que es la continuación de algo que a los argentinos me parece que nos resulta natural. Me parece que el problema que se juega ahí, digamos, es el problema del valor, ¿no? O sea, uno está todo el tiempo pensando qué hace valiosa una obra, y es una pregunta muy difícil de resolver porque las épocas valoran distintas obras. Me parece que la relación entre los géneros pulp, para decirlo rápidamente, tiene una relación con el mercado que las hace sospechosas, digamos, a la crítica literaria. También me parece que hay algo que se dijo acá varias veces, que tiene que ver con los géneros son, de alguna forma, un esquema narrativo que tiende a su propia estandarización, y que entonces eso hace, digamos, si yo pienso una novela anterior a Cicatrices de Saer, que se pareciera a Cicatrices, no encuentro ninguna. Y si yo pienso en novelas distópicas, bueno, tengo una gran tradición, digamos. Entonces ahí también hay un juego que es el juego de la vanguardia, que dice que lo más valioso es lo que es generar una ruptura formal tal que sea irreconocible el objeto. Ahora, quiero decir una cosa más, digamos. Yo me tengo que ir a una charla sobre género negro en esta biblioteca a las 7, así que pido disculpas y los abandono.
Antes que nada, agradecemos a Juan. Pido un aplauso. Para empezar, otra acotación, no eran esclavos, eran voluntarios en The Running Man. De vuelta, y acá volvemos a lo de hijo de sangre, ¿no? Bueno, ¿cuán voluntario se puede ser? Porque en realidad estos voluntarios eran gente desesperada. Son desesperados, ¿no? Hay una pobreza endémica en Estados Unidos y de alguna manera le ofrecen la salvación a aquel que logre triunfar en este concurso televisivo, a lo que es un concurso en vivo, literalmente en vivo, hasta que deja de ser en vivo y pasa a ser el muerto si te atrapan. Y te iba a comentar otra cosa y ya me olvidé. Pero no, era con respecto. Ah, bueno, que estaba también Battle Royale, batalla. ¿Cómo se llamó acá? Batalla Real se llamó. Bueno, acá llegó la película de Kitano, o que Kitano actuaba, no me acuerdo si la dirigió, que también, digamos, maneja una idea similar a la de Juegos del Hambre, de vuelta con jóvenes, y que eso también era lo que quería destacar con respecto a The Running Man, porque de vuelta The Running Man no es un joven, y lo que hizo que Hunger Games también funcione tanto es que la protagonista era una chica, entonces con el cual ese tipo de lector realmente se podía sentir mucho más identificado que con el protagonista, digamos, bastante neutro de Running Man. Y dentro de esas novelas hay una que me gusta muchísimo más, que se llama La Larga Marcha, The Long Walk, que después de terminar de leerla me siguió, como que me duró en la cabeza, que es prácticamente la misma historia en el sentido de que son gente compitiendo también voluntariamente, en este caso no es para correr y huir, sino lo que tienen que hacer es caminar, por eso me parece más sofisticado y mejor, es menos pulp. Lo único que tienen que hacer es caminar. Entonces es terrible porque, digamos, ¿cuál puede ser el límite, ¿no?, del ser humano de cuánto puede caminar? Una función que, de hecho, la teoría de la teoría de la evolución, ¿no?, las teorías sobre la evolución humana, digamos, por qué somos de esta manera, efectivamente, y no de otra, es porque indican que el Homo sapiens lo que necesitaba era caminar, porque terminaba atrapando a las presas por cansancio. Y de tanto caminar terminó desarrollando, digamos, las manos libres. O sea, es nuestra característica predominante como especie. Bueno, y eso lo transforma en algo horroroso. Por eso creo que me gustó tanto. ¿Puedo agregar algo? No, sí, un par de cositas. En primer lugar, los nazis tenían una atalaya en el campo de exterminio. Yo me especializo en este tipo de historias trágicas. Tenían una atalaya en el campo de exterminio de Sachsenhausen, al norte de Berlín, y hacían caminar a los judíos todas las horas que pudieran durar. El primero que caía le tiraban y lo mataban. Así que ya está, es histórico, digamos. Todo es histórico, lamentablemente. Después, lo de Bachman era porque Stephen King tenía un contrato con ese nombre, entonces quería hacer otras cosas y no podía usar su propio nombre, pero tenía comprometido una serie de libros. Y lo otro que quería decir es que es común en la historia de las artes y la literatura, y bueno, y ahora de los mass media, hacer como una especie de sociología con el diario del lunes y decir que un tipo de monstruo o una cierta idea floreció porque era el momento propicio. Entonces todos tendemos a decir eso y encontramos pruebas después de que eso era así. Pero no hay que negar también que hay cierta productividad de la cultura, incluso de la cultura popular. Cuando George Romero hizo la película de zombies, a nadie le parecía que era precisamente la figura del monstruo social, y no podemos no pensar ahora el capitalismo actual sin los zombies, ¿no? Entonces hay cierta productividad que es extemporánea y hay explicaciones a posteriori de por qué eso proliferó, y no hay que engañarse tanto. Incluso hasta la cultura popular más de cantera a veces fabrica productos que se imponen y uno entonces encuentra explicaciones después, pero no las había antes, simplemente fue un producto hipodérmicamente impuesto en la sociedad. Es fatalista, pero es así, esas cosas pasan. Sí, dentro de la realidad tenés distopías y utopías, depende como decías vos, depende
qué situación estés viviendo, ¿no? Para ellos en su momento fue una distopía y probablemente después, uno de ellos creo que fue famoso y da charlas en todas partes y probablemente esté viendo una utopía. Digo, claro. Bueno, no sé qué. Bueno, yo, carnívoro, yo no estoy en Todos se contra. justifican Sí. cuando... No se tienen que justificar. Yo no estoy en contra per se del canibalismo. Me parece que eventualmente hay un tema extremadamente cultural. Digo, uno lee no solo la tragedia de los Andes, en que está plenamente justificado la antropofagia, sino también, no sé, leyendo las primeras novelas de Melville, ¿no? Digamos, esa cultura es diferente a la nuestra, simplemente es eso, diferente. Por supuesto, eso no significa que yo vaya a ser caníbal, de la misma manera en que me parece que podríamos todos ser nudistas y yo no voy por la vida desnudo. De hecho, me parece que hay razones médicas, químicas, que justifican el hecho de que uno no pueda comer su propia carne, digamos, la carne de su propia especie, pero eso tiene que ver con más razones biológicas que morales. Lo que sí me parece que lo que realmente importa acá en el libro de Agustina es la crueldad, ese es el tema. Y eso me parece que es lo que termina diferenciando esa distopía de la tragedia de los Andes, ¿no? No había crueldad, de hecho los que comían ya estaban muertos, era aprovechar lo único que tenían. La historia cambia cuando entra la crueldad humana, ¿no? La crueldad de los voy a hacer reproducirse a propósito, ¿no? Para que cumplan únicamente esa función, bueno, que es lo que pasa también en el cuento de la criada. Pero bueno, es un mundo cruel en el que vivimos, así que ahí lo que entra la pregunta eventual es, digamos, ¿cuándo nos podemos alejar? ¿Cuándo la distopía es ficción? ¿Cuánto nos podemos alejar de la distopía si el mundo en el que vivimos, la naturaleza, es esencialmente cruel? Yo haría una distinción taxonómica entre catastrofismo y distopismo, y la diferencia es el causal humano. Si sucedió una catástrofe, el ser humano aparece como víctima de esa catástrofe, diferente si el ser humano provocó la catástrofe. Y entonces allí ingresa esta palabrita distópica o distopía o cualquier antiscrónica, a la que les guste, es la intención, es el programa, es la sistematicidad, ¿no? En el caso de... Por eso también habrán notado que ha venido decreciendo el género del cine catástrofe, conforme fue creciendo el género del cine distópico, ¿sí? Porque cada vez interesa menos que algo malo pasó. Sí, se prende fuego un edificio, se cae un avión, lamentablemente pasa todo el tiempo, acá más que en otros países, pero el problema es qué pasa cuando hay grupos humanos que deliberadamente tienen esta visión de la vida y de la sociedad y que las cosas deben ser así. Entonces ahí habría que distinguir catastrofismo de distopismo, y no soy caníbal, pero también soy carnívoro. Gracias. Bueno, ahora sí.